Bien, amigos, conversamos entonces con el doctor Héctor Benítez de la firma Venme Legal y todas las miradas y toda la atención está dirigida, abogado, a el asunto concerniente a este memorándum que antes del fin de semana largo conocimos y que de alguna manera condiciona la situación de la solicitud de tarjeta verde de residencia. Si bien dice que tiene que hacer a través de la vía consular, no es menos cierto que dice que hay algunas excepciones, pero no las explica. Entonces me gustaría saber, ustedes los abogados que han estado estudiando esto y que obviamente se ha convertido de alguna manera en el interés de todos, porque en el caso de aquí de Florida están los cubanos con la ley de ajuste cubano están esperando residencia. Hay gente que tiene o visas de interés nacional u otras visas que conducen a la residencia. Y hay quienes tienen solicitud de padre, solicitud de hijo o solicitud de cónyuge. Eh, Frente a aquí estamos. Mira, primero, es un documento que contiene verdades, pero tergiversadas de alguna manera o sobredimensionadas de alguna manera. Sí es cierto el hecho de que la vía normal, tradicional, para una persona que quiere obtener un beneficio final migratorio es la vía consular. Eso no es mentira. Ejemplo, personas que tengan una visa de turista, se supone que en el marco de la visa de turista no deberían venir a los Estados Unidos para quedarse con una visa de turista y posteriormente tratar de buscar un pase a una condición de un ajuste de estatus para obtener la residencia legal permanente dentro del país. Sin embargo, ¿por qué hablo de que es sobredimensionado? Porque la misma ley también establece efectivamente la figura del ajuste de estatus y hay ciertas presunciones que con el pasar del tiempo o con la dinámica particular de cada individuo, pues van a reflejar que no necesariamente es que hubo una intencionalidad migratoria subyacente o distinta a la que se está planteando en ese momento, sino que sencillamente las circunstancias con el paso del tiempo fueron cambiando y abrieron la disponibilidad que la persona buscara una residencia dentro del país. Esa presunción de alguna manera se sobrellevaba solamente con el transcurso del tiempo y esa presunción al pasar un lapso promedio de 90 días ya quedaba fuera del escenario de análisis o de adjudicación. Actualmente, esa presunción, pues indudablemente lo que hicieron fue revertir la carga y presumir ante cualquier tipo de escenario, ante cualquier tipo de evento, el hecho de que la persona, no matter what, debe ir a la vía consular, salvo que logre traer elementos que de alguna u otra manera le permitan al funcionario, como dice o como de alguna manera establece el memorándum del 21 de mayo, le permitan aplicar el uso de su discreción y su gracia, que bueno, yo prácticamente la voy a calificar ya como casi que una gracia divina, porque pareciera que en esos términos está cada vez más planteado para poder tener un Pero beneficio. le interrumpo en ese punto, porque por lo que estoy entendiendo que me está diciendo y por lo que he escuchado, uno de los grandes bemoles, por no decir debilidades, de este memorándum, que entiendo tiene muchas debilidades de carácter jurídico, Sí, señor. es el exceso de discrecionalidad que se le da al funcionario. Es decir, aquí nadie va a poder decir, no, mira, no te preocupes porque si tú tienes tal caso, te lo aprueban porque a mí me lo aprobaron. No, porque va a depender de la discrecionalidad del funcionario. Por Aparte, ejemplo, aparte, imagínese usted cambia. un cubano le voy a poner un ejemplo sencillo, un cubano en Iowa, que consiguió trabajo en Iowa. Usted quizá el funcionario de inmigración en Iowa no conoce la realidad cubana como la conoce un funcionario de inmigración en Miami. Estoy poniendo un ejemplo que puede ser. Y entonces simple y llanamente dice, no, mire, la norma dice que usted se tiene que ir para su país. Bueno, pero es que es un tema, dictadura. La norma dice que usted se va para su país. A lo mejor en Miami, dice, el funcionario de inmigración entiende lo que está pasando y lo maneja con su propia discrecionalidad, pero digamos dándole alivio a quien está esperando la green card o la residencia. Sí, entra mucho en juego no solamente el conocimiento jurídico, sino también, como tú bien estás indicando, el conocimiento de una realidad cultural, de una realidad, si se quiere, de vida o familiar, que tal vez es una persona que no ha tenido ningún tipo de interacción jamás de frente con una realidad inmigrante, tal vez no lo va a comprender fácilmente. ¿Ok?
Y también pasa, por ejemplo, como está ocurriendo en este momento con la situación de Venezuela, en la que nos conseguimos con que hay formalmente ya algunos funcionarios que, sobre pretexto de la salida de Maduro, ya entienden literalmente como que el país se arregló y hemos visto personas que están siendo referidas a Corte de Migración y no aprueban el asilo basado en ese argumento de los oficiales. Es decir, ciertamente está pasando lo que tú estás indicando al respecto. Pero acá, mientras esas acciones judiciales efectivamente se ponen en pie, mientras esas acciones judiciales logran obtener medidas cautelares o, si se quiere, anular ya de manera definitiva este memorándum, no porque, reitero, no porque no contenga algunas verdades, que es donde va a entrar de alguna manera la confusión de la colectividad, sino porque es el sobredimensionamiento y al mismo tiempo es una inversión de una carga probatoria que se suponía que ya no estaba en manos de esta persona porque la presunción con el transcurrir del tiempo ya se había superado, ¿ok? Entonces, ese sobredimensionamiento que se le está dando a este memorándum obviamente va a ser objeto de ataque, de nulidad parcial o de nulidad total. Pero mientras eso ocurre, que no sabemos si va a pasar en un lapso de 15 días, de un mes, de 3 meses o de un año, o no sabemos tampoco si realmente al final del camino se logre la nulidad de este instrumento. Mientras eso ocurre, lo cierto es que están elementos mucho más elevados por cumplirse para efectos de poder invocar ese argumento de discreción y de gracia del funcionario para que podamos tener un ajuste de estatus dentro del país. En el mismo memorándum, ellos citan ciertamente, Carlos, elementos para considerar como un balance de factores positivos y negativos que le permitan al funcionario llegar a esa conclusión. Ejemplo, si la persona tiene lazos familiares, si la persona tiene inversiones en el país, si la persona tiene propiedades en el país, si tienes obligaciones también desde el punto de vista de obligaciones con instituciones bancarias del país, familiares, etcétera, de alguna naturaleza que tú tengas que llevar adelante para no dejar en detrimento a otras personas tal vez del cumplimiento de tus obligaciones. Todos esos elementos familiares, sociales, económicos, etcétera, se tienen que traer a colación y se le pueden agregar, además de ello, algunos otros elementos, como por ejemplo el hecho de que cómo voy a ir yo a un trámite por vía consular en un momento donde, por ejemplo, para Venezuela, para Colombia, para Cuba, para Haití, etcétera, y un listado de 75 países más, hay una proclamación que prohíbe que yo pueda obtener por vía consular en este momento la emisión de un visado. Entonces, va jugando con temas de tiempo, con temas de obligaciones, con temas de personas que pudieran ser objeto de afectación, con temas de la importancia de tu trabajo, ¿ok? Y traes todo ese acervo probatorio a un proceso y le justificas a un oficial que ciertamente, aunque la presunción inicialmente pudiera ser por ir por una vía consular, iría en detrimento de todos estos factores el que se te obligue a ir a una vía consular y que se te debe permitir ciertamente el completar tu trámite por vía de un ajuste de estatus dentro del país. Lo cierto es, lo cierto es para culminar este punto, en que el que estaba acostumbrado a hacer los trámites por cuenta propia, porque más de uno efectivamente lograba pegar, digamos, el proceso al final, hoy en día el nivel de escrutinio, de discreción y de complejidad para el otorgamiento de esto es muchísimo más elevado porque ahora cada petición de ajuste de estatus debería contar por lo menos con un brief jurídico donde se expongan todos esos elementos para que pueda prosperar ese ajuste. Ahora, digamos, las acciones judiciales que se puedan emprender una vez que se emprendan o si hay alguna emprendida, ¿le da una pausa o lo deja en vigencia? Porque, por ejemplo, una persona que tiene voy a poner una cosa que usted maneja con mucha pericia, de las tantas cosas en las cuales tiene una tasa de aprobación muy alta, BM Legal, que es el tema de las certificaciones laborales. Las certificaciones laborales conducen a residencia, ¿es correcto? Sí, sí, Entonces, una así. persona que tiene una certificación laboral y que cumplió, está trabajando. Es decir, está con una certificación y está trabajando. Y entonces resulta que le dicen que se tiene que ir a su país de origen
a esperar que esa certificación laboral se convierta en residencia. Eso no va en detrimento de sus ingresos, de su trabajo, no El pone en peligro su empleador, estabilidad laboral. del empleador, no solamente de la persona en sí misma, Y también del del empleador. empleador que te necesita a ti como empleado para poder cubrir esa vacante, para poder cubrir un trabajo que seguramente es especializado y que no solamente me estarías dañando a mí, estarías dañando a un empleador que necesita de mí si me dejas indefinidamente en el tiempo un trámite o un proceso consular. Hay algunas excepciones que yo creo que saltan a la vista con mucha claridad para efecto de que no prospere este tipo de memorándum, porque tienen protecciones muy especiales, como por ejemplo ocurre con el caso de la ley de ajuste cubano. Tú mencionabas el trámite cubano no necesita de un trámite de petición familiar. Ellos pasan directo a la fase de ajuste de estatus por previsión y otorgamiento directo de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Tú mal me vas a colocar a mí a que yo vaya a un trámite consular a buscar una visa que no existe, porque sencillamente la petición familiar no forma parte del proceso. La persona que tiene la elegibilidad para la ley de ajuste cubano pasa directo a ajustar sin necesidad de un proceso de petición familiar para poder hacer uso de ello. Entonces, automáticamente se queda por fuera. Los cubanos pueden seguir haciendo el ajuste sin inconveniente dentro del país, por supuesto, si tienen elegibilidad en el marco de esa ley. Y digamos, un choque entre el memorándum y la ley indudablemente va a prevalecer, en este caso la ley sin lugar a duda en un contexto de alguna acción individual. Pasa igual con el asilo. Si mi trámite para la obtención de una visa de inmigrante la tengo que obtener en el país de mi nacionalidad y yo estoy planteando una persecución y logré la aprobación de un trámite de asilo, tú no me vas a poner a mí con un asilo aprobado que yo vaya a ir a un trámite consular en el país persecutor a buscar la residencia, porque atenta contra tratados internacionales, convenios, leyes internas, etcétera, y obviamente no tiene aplicabilidad. Es fácil lograr en ese tipo de escenarios la adjudicación interna y aparte de que es mucho más sencillo, es totalmente discutible desde el punto de vista judicial. Pero el resto de los procesos, por mencionar la inmensa mayoría, obviamente no estoy con esto esgrimiendo a detalle cada proceso, pero sí la inmensa mayoría van a tener que llevar adelante, obviamente, una dinámica probatoria y argumentativa de mucho más peso para que pueda tratar de obtenerse esa adjudicación dentro del país. Ahora, ¿qué sí es importante aclarar? No se ha eliminado la posibilidad de hacer el ajuste. Lo que está en discusión es la adjudicación final, Ok, pero el ok. ajuste usted lo puede El hacer. trámite no se ha eliminado, porque, por ejemplo, voy a otra cosa que es la cosa más normal que ha ocurrido aquí en los Estados Unidos desde tiempos inmemoriales, que yo me vine a los Estados Unidos, ya me hice residente, después que me hice residente me hice ciudadano y ahora quiero pedir a mis padres o a un hijo menor de edad que deje en Venezuela, por ejemplo. Este, pero, por ejemplo, en el caso de mis padres, están aquí y yo los quiero pedir, los van a mandar a, a Venezuela o al país de origen, en el caso de que no sea venezolano, o De más la, aún, usted se casa. Y usted se casa con una persona y está viviendo con esa persona, y entonces usted va y usted le dice, no, mire, usted tiene que separar de su esposa o de su esposo hasta que le aprueben la residencia y ella que se vaya para su país de origen. la presunción inicial en los términos del memorándum es así. La función del por qué tienen que buscar asistencia jurídica especializada para poder abordar esta situación y poder culminar con éxito su trámite de ajuste de estatus dentro del país es precisamente porque este tipo de regulaciones o este tipo de limitaciones obviamente están destinadas de alguna manera a desmotivar el que la gente se quede. Y créanme que desde el punto de vista jurídico, planteado un ajuste de estatus de forma adecuada con los elementos que acabamos de conversar, podemos muy probablemente llegar al resultado final de tener la aprobación del ajuste de estatus dentro del país o de atacar eso después por vía judicial. Ahora, también se puede intentar, porque todos sabemos cuál ha sido la política de esta administración, de rigidez desde el punto de vista migratorio, incluso de excesos en tiempos de la señora Noen, y todavía permanecen algunos excesos que son documentados en la prensa diaria. Ahora bien, si es decir, eso es el famoso cuento abogado de cuando uno pide 100 para que le den 50. Es decir, usted lo reta judicialmente y de pronto lo que se llega a un acuerdo es de una reglamentación. Porque yo lo estoy viendo ahora desde el punto de vista periodístico. Después que se produjo
el indictment contra Raúl Castro, se descubrió que la presidenta, la hermana de la presidenta de Gaesa, vivía en los Estados Unidos y era Correcto. residente. Que uno de los pilotos de la avioneta de Hermanos al Rescate, que tiene en su haber piloteado una de las avionetas que tumbó los aviones, o mejor dicho, uno de los aviones que tumbó la avioneta, se vino a vivir para acá con un paro humanitario y estaba a punto de pedir residencia. Y uno entiende que se quiere, de alguna manera, ser mucho más minucioso en la investigación de aquellos que solicitan una residencia. La pregunta concreta. Probablemente en vez de buscar la eliminación porque el gobierno se ponga muy severo, podría lograrse el tema de la reglamentación. Es que la reglamentación existe. Lo que sucede es que desafortunadamente, donde ha ocurrido ese tipo de desliz, por decirlo de alguna manera, que le otorgan una residencia a personas que abiertamente han atentado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de alguna u otra manera, directa o indirectamente, es una determinación que perfectamente pueden hacer con una verificación de un background check, donde tú veas los antecedentes de esa persona, Exacto, donde hacerlo a priori y no a posteriori. claro, donde el oficial, cuando esté pidiendo toda la documentación, verifique que no existan causales de inadmisibilidad. Y en ocasiones, cuando ese tipo de elementos han logrado darse, ¿ok? Y sobrepasa tal vez el análisis inmediato de un oficial, existen figuras con las que tú puedes corregir de forma inmediata esa problemática. Ejemplo, las personas que indebidamente se le dio una residencia permanente, la administración puede justificar hasta dentro de 5 años después del otorgamiento de la residencia lo que llaman una rescisión de la residencia, sin entrar en mayor detalle, sino indicándole el hecho de que, mira, nosotros no debimos haberte otorgado la residencia, te la dimos por error, te la vamos a eliminar. Esa posibilidad existe y tienen 5 años más para eso, donde pueden afectar directamente al que está cometiendo el abuso. Pero el problema es que aquí están pagando justos por pecadores. Que es lo que ha venido ocurriendo prácticamente desde el principio. Es decir, se han tomado medidas extremas en las cuales gente que está aquí de buena fe o que cumple con las regularizaciones, etcétera, etcétera, termina siendo afectada y a veces en esa afectación no cae el que sí cometió la irregularidad. A Así veces es. en esa afectación no cae quien sí, por ejemplo, mintió en su formulario de inmigración. Porque ¿qué es lo que pasa con todos estos represores cubanos o venezolanos que forman parte del régimen de cada uno de los países? Que por lo general mienten en sus entrevistas de migración. El funcionario que es el que tiene la posibilidad de entrevistarlo cree en su buena fe y llena la forma cuando dice, usted perteneció a algún partido, usted perteneció a alguna organización de carácter militar en su país de origen. No, 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 no. Y no hay lo que usted acaba de identificar como una verdadera investigación del background check. Claro, y además que estamos hablando del gobierno americano. El gobierno americano tiene el sistema de inteligencia más avanzado del mundo. Entonces, en dado caso, puedes avanzar más bien en la profundización de un proceso de investigación de la persona que está declarando algo en las planillas y que tú estás descubriendo que no es así. Pero mi punto es que tú no puedes afectar a toda una colectividad de la manera que está pasando, sobre pretexto de que eso haya ocurrido, porque los remedios para quienes cometieron ese tipo de abusos ya existen: rescisión de la residencia, revocatoria a través de un removal proceeding porque la persona cometió algún elemento que lo hace deportable del país. ¿Me explico? Obviamente procesos criminales posteriores porque también normalmente a ese tipo de fraudes están adheridos procesos de naturaleza criminal que también puedes iniciar, pero contra el que cometió la falla, no contra la colectividad. Y entonces Así es. aquí lo que estamos viendo es que esto es una suerte de castigo para todo el mundo, cuando la mayoría de las personas están haciendo sus trámites de forma adecuada. Ahora, importante en el tiempo que nos quedan 7 minutos, doctor, para cumplir los 30 minutos de esta entrega que estamos haciéndole a la audiencia. ¿Qué debe hacer? Lo primero, lo digo yo, no lo dice usted, es que no lo intente por su cuenta porque por mucha pericia que usted tenga con los documentos, probablemente, lo voy a decir en coloquial, lo van a rebotar. No lo intente por su cuenta. Busque asistencia legal. Ahora bien, en el caso puntual de los que tienen visa que conducen a las residencias, como las visas de trabajo, etcétera, etcétera, los que tienen alguna condición especial, como es el caso de los cubanos, o los que tienen la condición de pedir un familiar. Sí, mira, las consideraciones generales te reitero. En el caso de los cubanos no hay mayor preocupación, hay una ley que los protege. Es ilógico el tema de enviarlos a un trámite consular, eso por la misma ley y la naturaleza del trámite. En el caso de asilo, más o menos el mismo tema.
peticiones como visa U, visa T, etcétera, que atañen a temas de tráfico humano, a comisión de delitos, etcétera, que donde tú seas de ayuda para una investigación, igualmente, la condición o característica propia del trámite así lo impone. Personas que tengan un trámite, por ejemplo, de cancellation of removal y logren la aprobación de la cancelación de la deportación, pueden obtener la residencia dentro del país. Obviamente no van a tener que ir a un trámite por vía consular. Pero el resto de las peticiones, la dinámica probatoria que hay que tener ahorita y argumentativa que hay que tener de entrada ante el servicio de migración es muy importante, porque incluso si el funcionario del servicio de migración hace caso omiso a todo lo que se le esté planteando, esa omisión abre puerta a acciones judiciales donde ciertamente nosotros por vía judicial logremos la satisfacción de un proceso de ajuste de estatus precisamente por un abuso de discreción, por un abuso de derecho, por una errónea aplicación de la ley y por una errónea aplicación de principios de carácter administrativo y constitucionales. Entonces, el que el récord vaya de forma adecuada desde el principio no es un tema de que el oficial me negó y ya, sino que eso te va a servir para tú poder pelear, para tú poder luchar a nivel de una corte federal en caso de que sea necesario, un trámite que incluso puede llegar a ser negado por el servicio de migración directamente. Pero si tú no tienes el récord de forma adecuada, luego cuando llegues a esa etapa, precisamente el juez federal lo más probable es que te diga, pero es que usted no invocó absolutamente nada de los elementos que tenía que haber invocado para que se pueda entender que hay un abuso de discreción del oficial, para que se pueda entender que hay una errónea aplicación de derecho del oficial y por ende yo no tengo nada que revisar. Y es lo que la mayoría de las personas no terminan de entender y tratan de llegar motus propio a este tipo de trámites. Entonces, lo ideal es que vayan con asistencia jurídica desde el principio, porque no es solamente el acervo probatorio incorporar, sino cómo se incorporan los argumentos jurídicos que se traen a colación para ello. Entonces es importante, número uno, para aquellos que nos están viendo, número uno, asesoría legal. Les voy a repetir lo que dije antes cuando le estaba haciendo la pregunta al doctor Benítez. Solo probablemente usted busque hasta un tutorial en YouTube que le diga cómo llenar las aplicaciones y probablemente lo van a rebotar. ¿Por qué? Porque cada vez están más severas las medidas. Lo otro que pudiéramos decir de este memorándum es, más allá de que ya describíamos al principio que es de absoluta discrecionalidad para el funcionario, es que de alguna manera también tiene aspectos que colidan con la ley. Es decir, al tener aspectos que colidan con la ley, lo primero que uno le enseña aquí en los Estados Unidos que ninguna ley pequeña puede, ninguna disposición pequeña puede ir contra una ley ya aprobada. Por eso le dicen a uno que la suprema ley de los Estados Unidos es la Constitución. Mira, Carlos, el tema de hacer uso adecuado de los instrumentos legales para poder tener un beneficio, a veces la gente lo subestima de una manera tremenda. Te hablaba hace unos minutos del tema de la figura de la rescisión, del otorgamiento de una residencia permanente por error dentro de un lapso de 5 años. Tuvimos un caballero que logró la aprobación de un caso de una certificación laboral, se desesperó y entró al país con un ESTA. Eso se lo llevó adelante una persona que se dedica a ser preparador, notario, whatever. Entonces, entró con un ESTA. A través del ESTA, tú directamente a través del ESTA, tú no puedes hacer un ajuste de estatus a través de un proceso de petición de empleo porque no es ajustable y por ende el trámite sí tiene que cumplirse por vía consular. ¿Qué ocurre? Enviaron un ajuste de estatus y el servicio de migración le contestó a este caballero, aquí está su residencia y le aprobó la Green Card. Este señor desde el 2024 ya era residente permanente en los Estados Unidos. Le acaba de llegar hace unos días atrás una notificación que le dice, mira, cometimos un error, no te debimos haber otorgado una residencia porque tu entrada fue con esta, el esta no es ajustable y sencillamente usted tenía que haber recibido su residencia por vía consular. Y ahora, esa persona que tiene años ya viviendo acá, 2 años viviendo como residente permanente, de la noche a la mañana se está quedando sin residencia y tal vez ya no pueda ni siquiera hacer valer el trámite de la certificación laboral por vía consular. Entonces, por favor, no subestimen el conocimiento jurídico, no subestimen la comunidad que está interactuando constantemente con el mundo de los tribunales de inmigración, de los tribunales federales, etcétera, donde estamos constantemente compartiendo ideas y estudios para poder llegar a una conclusión.
para de alguna manera subestimar ese paso y tratar de hacerlo por cuenta propia. Finalmente, doctor, el memorándum, por lo que se entiende, entra, abro comillas, en vigencia, cierro comillas, desde el momento de su publicación. Sí, desafortunadamente el día de mi cumpleaños, 21 de mayo. Ah, usted te cumplió años en estos días y no nos dijo nada. Sí, Muchas sí, bueno, felicidades. me lo publicaron, gracias a Dios. Mucha salud, muchas bendiciones Amén, y mucha amén. felicidad y que siga teniendo los éxitos profesionales y personales que le Muchas gracias. acompañan. Bueno, Muchas gracias. vamos a estar bien pendientes de esto, vamos a seguir recaudando las dudas de la gente y volvamos a hacer otro especial de estos, tanto en televisión como acá en las plataformas. Quiero decirles que el miércoles, es decir, mañana miércoles, estamos juntos en el programa por TVB, en el programa por la mañana, y vamos a hablar de este tema y de otros temas de mucho interés. Muchísimas gracias, doctor. Voy a dar el número de Benme Legal, 786-558-5625, 786-558-5625, con 4 oficinas en Florida, una oficina en la ciudad de Katy, en el estado de Texas, y el número uno solo, 786-558-5625, de la firma Benme Legal. Muchas gracias, doctor Benítez. Gracias, gracias, Carlos, que le vaya muy bien. Un abrazo.